Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy de cultura católica. Espero que se encuentren muy bien de salud, que todo esté bien en sus casas, en sus trabajos. Les invito a que iniciemos, como lo hacemos habitualmente, con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Propongo que hagamos oración principalmente por nuestra patria en estos momentos difíciles de caos, de eh, protesta social y de violencia que está atravesando nuestra patria, para que el Señor nos ilumine. Padre Dios, te damos gracias por este nuevo día de vida que nos regalas. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos conservas la vida y la vida de las personas que amamos. Te queremos pedir en este día por la salud de Lucas Villa y de las otras personas que han resultado heridas durante las manifestaciones, que han sido atacadas, que han recibido eh, la violencia sobre sobre su propio cuerpo, la violencia del país, la violencia de tantos años de conflicto. Bendice a este joven, concédele una pronta recuperación, igualmente a todas las personas que se encuentran heridas. A los que están desaparecidos, protégelos, haz que pronto regresen a sus hogares. A los fallecidos, recíbelos en tu presencia, fortalece a sus familias, ayúdanos a todos a ser más solidarios. Ayuda a los pastores de la Iglesia Católica, de las iglesias cristianas, de todas las religiones, a coordinar esfuerzos, a mediar, a salir de la comodidad para ayudar y escuchar y atender el clamor de las personas que están en la calle gritando un cambio, pidiendo justicia. Ilumina a los gobernantes, a nuestros gobernantes. Son los que el pueblo eligió. Guíalos, dales prudencia, sabiduría para saber orientar los destinos de nuestra nación. Que no busquen el acomodo de una clase o el propio acomodo, sino que busquen el bien de todos, que recobren el sentido de la política verdadera. Ayúdanos a todos, guíanos, Padre Dios. Voy y, por favor, ayúdanos a que pronto se termine la pandemia, que los gobernantes muevan prontamente la vacunación y que todos podamos regresar a la normalidad, pero en mejores condiciones también. Voy a leer, como hacemos habitualmente, el Salmo 90, pidiendo protección, bendición de parte de Dios. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones.
Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos el Padre nuestro y el Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga, bendiga nuestros hogares, nos conceda siempre la salud, el pan de cada día, que nos ayude a salir adelante en medio de la crisis que vive el país. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos compañeros, estudiantes de la Universidad Católica de Colombia, hoy sábado 8 de mayo de 2021. Me alegra mucho volvernos a encontrar. Estamos atravesando de verdad circunstancias difíciles en el país y qué bueno que estemos aquí conectados para estudiar, pero estudio no significa desconexión de la realidad. Por eso quiero proponerles que hagamos una actividad diferente en el día de hoy. Tiene que ver con la materia, incluso de los últimos temas, tal vez de la última semana. Aquí estamos trabajando en el legado del cristianismo en general y en particular del catolicismo. La clase se titula Cultura Católica. Mal haría yo, me parece, en que siguiéramos estudiando y tenemos allí pendientes represadas las exposiciones, los del grupo del prefacio, que es la siguiente exposición que continúa en en el orden que llevamos, me enviaron, a mi correo ya la presentación, la tienen lista. Eh, y sé que aquí ya vamos acá el prólogo. Ya vimos aquí el principio un tal Jesús, ¿verdad? Y ahí vamos. No hemos adelantado todo lo que nos falta, pero yo les propongo, esta historia la podemos revisar. Esa historia siempre estará allí. Propongo que en el día de hoy hablemos de lo que está sucediendo, ¿sí? Es más, ustedes están en la libertad, ¿verdad?, de asistir a la clase según las últimas indicaciones de la universidad y según la Constitución, la libertad de protesta y demás. Entonces, y que hablemos lo que tiene que ver con nuestra materia, pero en la situación actual. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué están haciendo las otras iglesias en este momento de crisis del país? ¿Qué opinan? Les hago esa propuesta. ¿Están de acuerdo conmigo que la próxima vez, Dios mediante, que todo esté más tranquilo, continuemos con los temas de exposición? Sí, profe. Continuemos, te agradezco mucho. Bueno, y que continuemos también, por favor, sigan leyendo Pobreza y Reforma en Marie Dominique Cheny. He recibido unos trabajos muy bonitos, muy bien, unos mapas conceptuales, otros han hecho una infografía. ¿Saben qué es hacer una de las dos? ¿Cierto? Infografía o mapa conceptual o unas diapositivas. He recibido varios trabajos, sé que ya ustedes han avanzado bastante en eso. Dejémoslo para lo que queda del curso, que ya son pocas semanas también del semestre. Hoy concentrémonos les propongo, en lo que está sucediendo en la crisis actual y ver qué ha hecho, no el legado, sino la actuación de la Iglesia Católica hoy en Colombia y de las otras iglesias cristianas y de las otras religiones y de los líderes en general.
¿Les parece? ¿Qué opinan? Sí, Profe, profe, Edward, me sigue. parece. Ok, ok, bueno. Edward, ¿te conectas siempre desde el llano? sí, todavía, sí, señor. Muy bien. ¿Qué opinas de lo que Afortunadamente, propongo hoy? afortunadamente. No, perfecto, profe, sí, está perfecto. No, no, eh, esta clase, digamos que se ha vuelto un espacio de discusión bien interesante, de reflexión en torno pues a lo que nos ocupa primero en el curso, que es pues la cultura católica y cómo esto pues el papel que juega dentro de la sociedad actual. Y precisamente por eso es que decimos, no, no hemos, que nos sea tema por ver, pero pues qué más Sí, tema que este análisis que realizamos de nuestra sociedad, ¿no? Y fíjese que incluso este temario es inestudiado, o sea, eso es inexplorado, porque pues seguramente a ninguno de los que estamos en esta clase nos había tocado vivir una pandemia en nuestra vida. Seguramente ahora las circunstancias que vive el país, políticos, sociales, tampoco habíamos experimentado en esa medida. Algunos tal vez sí, otros no, o la habíamos visto desde otras perspectivas. Entonces, temas tenemos bastante para abordar, porque la realidad que está atravesando en este momento pues el país por cuenta de la anterior o la actual emergencia sanitaria y ahora la crisis social, pues deja mucha tela por cortar, ¿no? En cuanto a al papel fundamental que están jugando, digamos, las diferentes culturas, como usted lo dice, las diferentes religiones, ¿sí? Las diferentes, incluso los diferentes entes territoriales que hemos visto que algunos han, en cierto modo, tomado partido o más bien expresado su apoyo a uno de los sectores o a otro. Y estoy hablando en términos muy generales, ¿no? Sin de pronto pues entrar a discutir en particular sobre las consecuencias o más bien las causas que generaron todo esto. Pienso yo de que efectivamente sí hay que hacer una gran reforma a nuestra ciudadanía, a nuestro gobierno, a nuestro país y sin, vuelvo y digo, sin entrar a debatir, pues, sin el ánimo de generar debate, eso pues parte desde la cultura de cada uno, tal vez desde las eh, enseñanzas que tiene cada uno, ¿sí? De cómo vamos a aportar para, pues para realizar, para cambiar de pronto las cosas. Pues nada, debo decir que me duele en este momento mi patria, me duele mi país, me duele ver cómo nosotros mismos estamos atacándonos cuando a lo que debemos atacar, pienso yo, es al sistema que ha venido funcionando mal y que únicamente, así como en algún momento lo instauramos, somos nosotros mismos los, quienes lo podemos cambiar. Agradezco, vuelvo y digo, porque usted nos brinda este espacio de discusión sana y más allá de la religión que cualquier persona puede profesar, pues efectivamente somos humanos, tenemos maneras de ver las cosas, maneras de sentir las cosas y pues seguramente por eso esta materia hace parte del área de humanidades, porque somos nosotros, los humanos, quienes hacemos que las cosas pasen. Eso es. Edward, muchas gracias. Muy bien. Y bueno, y lo que decías, sin ánimo de generar polémica, decías, no, es todo lo contrario. Aquí, ojalá, ojalá se diera la polémica y pudiéramos presentar desde las diferentes opiniones un excelente diálogo, discusión sobre lo que está pasando. Les propongo lo siguiente.
A ver, y que participemos. Yo cada vez que participan ustedes, yo aquí voy colocando en la planilla una participación, siempre, cualquier cosa. Entonces lo bonito es eso, que participemos, por favor. Tengo organizados para esta clase algunas cosas que voy a presentar durante la clase, pero lo primero es la pregunta inicial. ¿Qué ha hecho la Iglesia? ¿Qué está haciendo la Iglesia Católica en particular? Ese es como el tema central. ¿Qué está haciendo en este momento de crisis? Y que seamos muy concretos en decirlo, si he visto algo y que de una vez comencemos a hablar de eso. ¿Qué han hecho las demás denominaciones o iglesias cristianas? De eso tengo menos información. La información que he preparado para la clase es qué ha hecho la Iglesia Católica, porque indudablemente es un actor importante en el escenario nacional. Muy importante también los cristianos no católicos, porque, por ejemplo, tienen varias curules en el Congreso, ¿cierto? Sé que la mayoría, seguramente, de los congresistas son católicos, pero, pero no funcionan como si fuera partido, como hubo alguna vez en Colombia, Laicos por Colombia, que era un partido directamente relacionado con la Iglesia Católica, ¿no? Pero aquí, bueno, la pregunta es esa. ¿Han escuchado ustedes algo? Creo que el otro día, no sé si les pasé lo del sacerdote aquel eh, en Santander, lo que decía acerca de la reforma tributaria. Hace 15 días, hace 8 días fue el día del trabajo, no nos vimos, y han pasado muchas cosas. Pero me refiero especialmente al nivel más, bueno, a nivel de los sacerdotes, sí, pero de los obispos, ¿verdad? Que son representantes del Papa y demás, y que funcionan como si fuera, recuerden cuando vimos allí de negociar entre Estado y Estado, son los representantes de un Estado dentro del Estado colombiano. ¿Qué han escuchado ustedes, por favor? ¿Si han escuchado algo? ¿Han visto, han leído, los han visto en las manifestaciones o han dicho que no hicieran manifestaciones? ¿Qué saben acerca de eso, por favor? Profe, yo por mi parte, digamos que pues no tengo mucho conocimiento de la Iglesia Católica lo que ha hecho, pero sí he visto la Iglesia Cristiana que digamos que no se ha pronunciado directamente, diciendo como una opinión personal, sino que pues digamos desde el área cristiana y siguiendo como la Biblia y todo esto, siempre van a decir como la postura de una postura pacífica, ¿no? O sea, nunca van a estar de acuerdo, digamos, con que pues se vayan a ir a algo violento o que se generen disturbios. De todas formas, lo que ellos dicen es como que pues se mantenga la gente, o sea, es más como cadenas de oración y se van al aspecto sí, bíblico, y como orar por esto, ver qué está pasando, pero como tal no se han pronunciado, o bueno, hasta donde yo tengo conocimiento y de pronto que mi familia es cristiana también, ellos he visto que los pastores no han dicho nada específico, sino que más que todo ha sido como pues orar en general por la situación, porque pues digamos que ellos no tienen una opinión muy clara hasta ahora, ¿no? Es más solamente lo que digo, orar y estar esperando a ver qué puede pasar y digamos he escuchado que ellos dicen de otras partes del mundo que hay como una especie de profecía en el ámbito cristiano de que pues que pronto va a haber algo bueno en Colombia, así que se va a acabar la pobreza, cosas así. Entonces ellos están como muy apegados a eso y pues lo que hacen es seguir en oración con base en esto. Bueno, ¿y tú qué opinas de lo que ellos dicen? Pues, profe, yo realmente digo que es muy difícil, ¿no? Porque la postura que dicen es que realmente, como que todo el mundo, yo sé que hay algo en la Biblia que dice que cuando la gente se inclina ante Dios, o sea, se humilla ante Dios, al pueblo, algo así, él ya como que vuelve a levantar al pueblo, que se veía muchas veces en historias bíblicas que el pueblo estaba mal y como que volvían a Dios y otra vez todo funciona bien. Pero pues yo digo que en Colombia es complicado eso, ¿no? Porque dice que desde el mandatario hasta la gente normal, entonces es difícil ver que pues el presidente vaya a hacer algo así, ¿no? Entonces es complicado. Y al mismo tiempo siento que lo pacífico pues no se logra mucha cosa, ¿no? Sino que la violencia tampoco es buena porque genera muchas muertes. Entonces es muy complicado que logre algo grande toda la marcha, porque hemos logrado cosas pequeñas y se van a seguir logrando, pero lograr algo en general que de verdad cree un cambio a nivel de toda Colombia es difícil, pero pues no es imposible, ¿no? Ok, bueno, nos toca ser muy concretos porque el tema es largo. Lo que entiendo que has dicho, Carlos Eduardo, es que
desde lo que tú conoces, a qué iglesia cristiana perteneces? ¿Tiene algún nombre particular? Y pues, Mi profesor, es como la cruzada cristiana. Cruzada Cristiana, ok. Bueno, porque por ejemplo, aquí estaba buscando, eh, a ver, por ejemplo, aquí estoy revisando. Colombia Justa Libres es un partido político de origen evangélico fundado en Colombia en 2017. Agrupa políticamente múltiples denominaciones protestantes, tales como Misión Paz de las Naciones, en lugar de su presencia, Manantial de Vida Eterna, entre otras muchas denominaciones cristianas en Colombia. Durante las elecciones legislativas de Colombia 2018 lograron la elección de 4 integrantes al Congreso colombiano. Desde el primer semestre de 2018 hasta julio de 2020 fue miembro de la Gran Alianza por Colombia. Si ustedes me van ayudando también a revisar allí en internet, entonces yo les agradezco y cuando tengan datos exactos podemos compartir. Miren, por ejemplo, están en el Consejo de Bogotá Emel Rojas Castillo y Marco Acosta Rico. En la Cámara de Representantes, estos son los senados, los del Congreso, Carlos Eduardo Acosta Lozano, John Milton en la Cámara. En el Senado tienen tres, John Milton Rodríguez, Eduardo Emilio Pacheco, Edgar Enrique Palacio. Pero sé también, por ejemplo, el movimiento Mira, ¿cierto? También tiene otros, alguno que me ayude a revisar cuántos congresistas tienen. Me parece, por ejemplo, porque es que aquí hay una cosa, tú sabías, Carlos Eduardo, que o ellos forman parte de la coalición de gobierno, o sea, están dentro de la coalición de Centro Democrático y de la derecha en Colombia. Sí, profe, pues no conozco mucho el tema, pero sí sé que hay parte, o sea, de lo que, como lo que estás diciendo ahí. Digamos, conozco este G12 que queda en la 30 que ellos tienen varias participación como tal. Exactamente. Entonces, lo que me faltaría confirmar acá es si ellos son de la coalición de gobierno, ¿no? Porque allí, por ejemplo, está Cambio Radical, Liberales y demás con Partido Conservador, que son bastantes congresistas, ¿no? Son mayoría. En el momento de votar una reforma tributaria, estos líderes religiosos que mueven muchísima población, que mueven muchísimos votos, estarían de acuerdo con la política, seguramente porque no se han manifestado, de la política del gobierno, ¿no? Entonces, eh, eh, tú dices que lo que se ha mencionado es especialmente como esperar un milagro, ¿no? De que va a llegar un periodo de paz, va a llegar un momento de reconciliación y de paz en el país, pero políticamente hablando, eh, hay unos congresistas de grupos religiosos cristianos que están, no sé cómo votarán la reforma tributaria. Es lo que quiero que comencemos a ver, ¿cierto? Porque allí se trata, esa reforma y las demás reformas van a llegar al Congreso y sí influyen los líderes religiosos en la toma de decisiones. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, alguien más, por favor, por ejemplo, del lado de la Iglesia Católica. ¿Les parece interesante lo que estamos haciendo, compañeros? Pues, profe, yo opino que todos estos senadores y representantes a la Cámara de Mira son muy parecidos, actúan muy parecido a lo que es los liberales y los conservadores. Como que esperan a ver quién está en el poder y los apoyan a ver si cae algún ministro, algún puesto que le puedan dar a su partido. Entonces, ya los últimos 12 años ha sido así, con los de liberal y los conservadores. Entonces es triste ver cómo se maneja la política aquí en Colombia porque es esperar a ver quién le hace el favor aquí y así se van apoyando. Te agradezco. eh, Me gustaría si podríamos encontrar senadores Mira, ¿cierto? Senadores Mira 2019. Aquí estoy buscando. Ustedes me van ayudando a buscar. A ver. Miren, dice, en mujeres.
En el de 2010 al 2014 estuvo Alexandra Moreno Piraquive. En el 2014 a 2018 Gloria Estela Díaz. En el Senado y en la Cámara Carlos Eduardo Guevara. A ver si abre aquí esto mejor. Un momento, por favor. A ver, a ver. Por ejemplo, en la presidencia dice Carlos Alberto Baena, Carlos Eduardo Guevara. Bueno, hay una cantidad de senadores, porque es que miren, parece que no dijeran nada las religiones, pero hay algunas que tienen senadores, por ejemplo, que tienen congresistas y que son los que hacen las leyes, ¿no? Es el legislativo. O sea que sí dicen, no dicen tal vez, dicen el milagro y tal, pero los pronunciamientos, porque algunos de ellos también son pastores, ¿no? Bueno, ahora veamos del otro lado. La Iglesia Católica, ¿qué han escuchado ustedes? Les digo, la mayoría, si bien son algunos líderes religiosos que están en el Congreso, la mayoría de la Cámara de Representantes y del Senado de la República son católicos, pero no funcionan tal vez como partido político, sino que cada uno solamente de filiación religiosa católica, pero no es que representen tal vez directamente los intereses de la Iglesia Católica. Entonces, a ver, ¿qué han escuchado? Me sorprende el silencio. María Yexenia, ¿qué dices? O alguno, ¿verdad? A ver, Eh, Profe, esta semana escuché dos noticias. Uno, un padre, una comunidad, no recuerdo muy bien dónde, pero apoyaban mucho el autocuidado, lo del COVID, usar tapabocas en su homilía, hacían recomendaciones. Muy interesante la noticia. La otra, esta semana también en uno de los barrios aquí de Bogotá, muy curioso me pareció, ¿no? Pues, los padres jesuitas salieron, una comunidad de padres jesuitas salieron a apoyar el paro. Entonces, con los jóvenes, decían, esto es una protesta muy pacífica, con los jóvenes, aquí acompañando también a los jóvenes, y uno de los, digamos, de las pancartas que traían era amor, matrimonio, 23. Sigue. un, am- un amor en fe, en revolución, es posible, neutralidad. Entonces, y también venían haciendo cacerolazos, pero era todo muy pacífico, ¿no? Entonces, como esa unión en comunidad, saliendo con los jóvenes, no con esa protesta de violencias que nos vamos encontrando, sino con la misma comunidad en esa unión, saliendo a protestar. Muy curiosa la noticia, pero muy interesante y más cuando uno poco oye, o pues yo he oído poco que salgan los jesuitas a protestar, pero ahí en comunidad salieron a apoyar al paro y apoyar en contra de la reforma tributaria. Digamos, ese era el aporte que quería hacer de las noticias, ¿no? Ok, Una en cuidémonos y la otra en apoyemos al pueblo. muy bien, Lilian. Bueno, está muy bien. No, mira, te cuento, los jesuitas han tenido una historia en Colombia de preocupación por el conflicto, seguramente como todos. El enfoque que tienen, por ejemplo, en CINEP, en alguna clase invitaba al padre Alejandro Angulo, que fue director de CINEP, les cuento. CINEP es el Centro de Investigación y Educación Popular, que se dedica desde hace como 30 años al archivo de casos del conflicto. Cuentan los muertos y dicen la situación cómo fue. Y es de la Iglesia Católica, es de los jesuitas, mejor no decir Iglesia que jesuitas, eh, y tiene un archivo incluso más grande tal vez, o no más grande, pero sí de mucho más antiguo que el de la JEP, ¿no? Y allí están y son jesuitas, han sido perseguidos, han sido amenazados, tal. Y ellos han estado en regiones complicadas, en Colombia, en Chocó, bueno, por allá, eh, en Magdalena Medio, bueno, han estado en todas las regiones conflictivas del país, los padres jesuitas. No es nuevo lo que cuentas, es una cuestión de incluso de la comunidad. Aunque uno los ve allí en la Javeriana, que es una universidad, y también en Cali está la Javeriana, una universidad prestante y tal, pero se dedica mucho, incluso la Javeriana tiene eh, mucho trabajo social, como lo tiene también la Católica en Yomasa, por ejemplo. Bueno, ellos están también los misioneros de la Consolata. En estos días hubo por allí también una denuncia de un helicóptero que pues, sucedió algo por allá que había eh, aterrizado como en un colegio. Eso también se ha conocido. Salió también el sacerdote de Santander, el que vimos el otro día, en una homilía, un sermón, hablando contra la reforma tributaria. Eh,
y que por ahí otros, ¿han escuchado ustedes de otros casos? Pero les pregunto en particular. Bueno, porque es que miren, aquí nos recordaba la compañera Lilian, eh, eventos simbólicos como acompañar, que son importantes en una marcha, son muy importantes. Pero hay otros, ya te doy la palabra, Karen, hay otros lugares donde se gestan, por ejemplo, las leyes. La representación en el Congreso, que estábamos hablando ahorita, es muy importante, y de los líderes, de los obispos católicos en este caso, que representan un Estado independiente, que el Estado del Vaticano, son líderes religiosos, pero están representando ese Estado también. El representante como tal sería el nuncio apostólico, pero también los obispos. Y los han escuchado, los han visto, ¿saben ustedes si han dado algún comunicado? ¿Qué dices, Karen? Sigue, por favor. Profe, no, es que yo estaba viendo ahorita en Twitter y el Episcopado de Colombia, digamos que a lo largo de esta semana, ha mandado muchos mensajes de apoyo, pero especialmente, digamos, hace un día, ellos como que subieron a su página oficial un blog donde dicen que los obispos animan la Jornada Nacional de Oración por la Paz y la Reconciliación. Entonces, aquí mencionan, uno, pues el llamado, digamos, como tal de los obispos de Colombia es, lo cito textualmente, urgente y clamoroso que se detenga por el bien de todos la espiral de violencia y el círculo de muerte que se está impulsando. Y digamos que las arquidiócesis como tal de las ciudades principales de Bogotá, de Cali, Ibagué, Tunja, pues digamos que cada una se tomó el tiempo de dejar un mensaje que se resalta o que se resume en que no se puede perder la esperanza. Esos son los pronunciamientos que he visto. Karen, ¿te parece que eso es suficiente? ¿O los demás también? ¿Será No, suficiente un mensaje? ¿Será suficiente no, claro eh, que no. hacer, No, no, hacer no. oración? Ayer hubo un rosario. Yo les cuento, normalmente yo rezo el rosario todos los días, me conecto con mi mamá. Yo no tengo nada en contra del Santo Rosario, lo hago frecuentemente y más durante todo el tiempo de la pandemia. Casi todos los días me conecto con mi mamá y rezamos el rosario pues, virtualmente, ¿cierto? Lo hacemos así. O sea, ayer hubo un rosario y se conectaron los obispos de toda Colombia, o sea, un despliegue bonito, simbólico y una oración. Sabemos que la importancia de la oración, pero ¿será que para arreglar el país solo se necesita orar, rezar, gastar rodilla? ¿Ustedes qué opinan? Quisiera escucharlos. Profe, pero es que hay una cosa importante. Y es que, digamos, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que cada persona o cada institución tiene su manera de expresar la empatía con el tema. Y la empatía, cabe aclarar que la empatía no es que si yo estoy saliendo a marchar, voy a pasar por encima del otro y al otro que le digo que sea empático, es que usted tiene que hacer lo mismo de ir a marchar conmigo. No, la empatía es ponerse en el lugar del otro y entender que si una persona no quiere ir a marchar, no quiere decir que no le duele la situación que está pasando en el país, sino que tiene sus maneras diferentes de expresarlo. Entonces, eh, yo siento que tratar de condicionar a la gente diciéndole que tienen que salir o que tienen que pensar como yo, no es una manera empática ni es una manera que nos vaya a llevar a ningún tipo de liderazgo, sino que Por qué lo dices? no, no, digo porque es que mucha gente, digamos, no sé, mucha gente ha dicho como, es que, por ejemplo, con el tema de la universidad, que nosotros no podemos estar en clase mientras nos están matando, pero entonces uno no puede pasar tampoco por encima de los derechos de los demás ni obligarlos a pensar como uno. Hay gente que quiere estar en clase y quiere su educación y se va a expresar de forma diferente. Eh, Karen, y, señor, mira, discúlpame, pero es que me parece también la clase, como estamos haciendo ahorita, estamos trabajando en clase, que es cultura católica, porque es el legado del catolicismo en particular y del cristianismo en general, y estamos hablando de la clase y estamos hablando de la realidad. Es que, y sobre todo a nivel universitario, que es en el que están ustedes, la clase no puede ser repetir, coger un libro, leerlo y aprenderse de memoria y aprenderse un texto y decir esto, sino es la investigación acerca de la realidad. ¿No? Y si no se no, pero hace eso, usted tiene toda la razón, o sea, tiene toda la razón. Yo a lo que voy es que yo no puedo obligar a la gente a escucharme.
Me hago entender, o sea, yo no puedo obligar a la gente a que piense igual que yo, Lo a que que no si mi mayor... entiendo, Karen, lo que no entiendo es por qué dices eso. Dilo directamente. No hay ningún, estamos aquí en un diálogo, pero ¿por qué No, no, estás diciendo? O sea, no, 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 o sea, no, yo no lo estoy diciendo de ninguna forma, estoy diciendo que cada persona tiene su forma de actuar, entonces que si para una persona la forma de ayudar es haciendo una oración, pues esa es su manera bueno, y es respetable. Que si para mí la forma de ayudar en este momento es quedándome en la casa y trabajando por mi familia y trabajando desde el interior hacia lo grande, es mi manera. Así como para otras personas está bien salir a la calle y marchar, pero cada una de esas cosas se tiene que respetar. sí, Eh, Karen, discúlpame. Bueno, creo que ya, no, pero es que ahí está diciendo que esté mal la oración. Si la pregunta aquí ¿es suficiente? Es lo mínimo que, o sea, es lo mínimo, sí, pero se podrían hacer más cosas para ayudar a mejorar el país, esperar solo un milagro, que Dios venga y arregle la situación. ¿Qué dicen los demás compañeros? Profe, buenos días ya. Buenos días, ¿cómo está, profe? Me conecté Sigue, John. tarde. Bueno, profe, con respecto a que el apoyo de las autoridades religiosas en la marcha o en las protestas, pues sí, obviamente eso es un apoyo moral y ese acompañamiento psicológico, digámoslo así, sirve. Y está bien que salgan y a mucha gente los ha visto en las marchas y eso. Pero realmente lo que necesitamos nosotros es que el legislador o los legisladores que hagan parte de algún partido cristiano voten en contra de la reforma. Eso realmente se haría mella, porque protestando, pues, obviamente el gobierno para bolas, pero no es un apoyo real que genere resultados. Al respecto, pues hay un partido cristiano que se llama Colombia Justa. Ellos tienen unos senadores en el Congreso. Y ellos sí se han comunicado y dijeron que no están en contra de la reforma y ellos dijeron que no van a apoyarla. Ellos dicen que esta reforma tributaria es una iniciativa regresiva que eleva la carga tributaria equivocadamente. Ellos proponen que más bien se enfoquen en la adopción de un marco tributario enfocado a conformar tarifas sencillas, bajas y justas, acompañadas de una lucha contra la evasión, dicen ellos, contra la elusión, el contrabando y la corrupción en la contratación pública. Con respecto a lo que usted decía al principio, que han hecho, pues efectivamente hay un partido que tiene 4 senadores, si no estoy mal, que hacen parte de Colombia Justa. Ellos dicen que la bancada no va a votar la reforma tributaria y pues bueno, son 4 o 5 que tienen en el Congreso, pero pues al menos son 4 votos y hay mucha gente como el Polo Democrático, Mira, Mais, Colombia Humana, Alianza Verde y Comunes, son partidos que no van a apoyar la reforma tributaria. Estas no son muchos, pero hace mella y si votan en contra de la reforma tributaria, pues no la van a aprobar. Pienso yo John, que, señor. léeme otra vez los partidos que tú dices que no van a votar a favor la reforma. Alianza Verde, Comunes, Polo, Mais y Colombia Humana. También, pues, obviamente está Cambio Radical, dijo que no, Partido Liberal dijeron que no. Dieron un no rotundo al Bueno, proyecto. bueno, te cuento, John. Varios de estos, es que por lo que acabas de entrar, pero bien chévere, y eso ya lo hemos hablado, los 4 senadores que tienen, 4 congresistas, eh, porque es que la cuestión, ellos y allí varios cambios radicales, liberales, todos forman parte de la coalición de gobierno. Es difícil, han tenido declaraciones en contra de la reforma. Ellos están más por un cambio de algunas cosas que por un hundimiento de la reforma tributaria. Habría que ver, ¿verdad? Es lo que dicen. Habría que ver cómo termina todo eso. Pero te digo sí que ellos son parte del gobierno, ¿no? De la coalición de gobierno. Es muy difícil pensar que estén en total desacuerdo. Sé que algunas cosas ya las están negociando y que ya han llegado algunas, según anoche las noticias, ya estaban llegando algunos acuerdos respecto a la reforma. Es
decir, una cosa es lo que se dice en general y otra, porque como tú dices, o lo que estamos hablando acá. Entonces, miren, ya vimos una cosa, lo primero es, sí, la oración, listo, la oración. Pero digo ya, el siguiente punto es, desde el rol que cada uno tiene, ¿qué más se puede hacer? Entonces, usted ya lo hemos mencionado, que es congresista, pues yo no digo, no quiero decir que tiene que tumbar la reforma, no, sino que para ayudar al cambio del país, sepa lo que vote, ¿cierto? Desde allá tiene que saber qué tiene que votar. No es solamente oración, 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 sino si tiene una responsabilidad de unos votos de unas personas que están allí, que como tú dices, ojalá sea por el bien de la mayor, o de todos, no de la mayoría, de todos los colombianos. Entonces, desde el rol, ¿cierto? Allí estará. Y lo sabrán ellos si en el momento de votar efectivamente lo hacen en ese sentido, en favor del pueblo colombiano en general. Bueno, ustedes les voy a contar de la iglesia católica que ha hecho, porque veo que hay, que no tiene buena prensa, la iglesia católica. Hace 15 días les mostraba lo del banco de alimentos y casi no se conoce, aunque es una cosa muy buena, que alguno de ustedes dijo, no, pero ¿para qué hacen esta propaganda y tal? Pero es que miren, son cosas que se hacen y que son gigantes y no se conocen. Escribí un artículo para una revista en la que colaboro. De vez en cuando escribo unos artículos en una revista española que se llama Religión Digital. Y lo voy a compartir con ustedes. Allí cuento qué ha hecho, no, o sea, no los sacerdotes en particular, las comunidades religiosas en particular, sino que ha hecho la Conferencia Episcopal de Colombia, ¿cierto? Que reúne a los líderes católicos más importantes del país. ¿Les parece que se las comparta, por favor? ¿Qué dicen? Sí me están escuchando, por Sí, favor. profe, sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, y más sabiendo que no se conoce, ¿verdad? No se sabe qué han hecho, qué han hecho. A ver, por aquí no la veo. Allá está acá. Momento, por favor. Bueno, bien. Titulé el artículo de la siguiente forma. Ahorita ustedes me ayudan a leer algunos. A ver, el diálogo y al final sacamos conclusiones. Ustedes dirán, oiga, no sabía esto, hace falta tal cosa, bien, o muy bien por este otro detalle. El diálogo y la reconciliación son los únicos caminos por recorrer en Colombia. Así titulé el artículo. No son palabras mías, sino las saqué del periódico de la Santa Sede, del Vaticano. Así hay por allá una cosa escrita en una noticia sobre Colombia y de ahí tomo, debería estar entre comillas, ahí faltó colocar porque esa frase no es mía. El diálogo y la reconciliación son los únicos caminos por recorrer en Colombia. Unos subtítulos del artículo: Comunicados de la Iglesia Católica ante la crisis social de Colombia, y, y algunos subtítulos allí que están dentro del artículo: que se promueva la austeridad en el gasto público y se evidencien efectivos controles. Hay medidas tributarias que no harían más que agravar las condiciones de las personas menos favorecidas. La protesta pacífica es un derecho y una alternativa válida para lograr respuestas a las necesidades y reclamos sociales. La violencia, el vandalismo, las agresiones, el abuso de la fuerza y el caos social no solucionan. Miren esta, ¿ustedes qué opinan? Aquí me metí como pisando huevos. Sorprende que el Papa Francisco no se haya referido todavía en un comunicado oficial al conflicto que vive el país andino al que visitó en 2017. Seguramente lo hará mañana, en una oración que él hace al mediodía los domingos que se llama el Angelus. Es posible, pero el día miércoles de esta semana tuvo una audiencia general, que es un encuentro con gente peregrinos de todo el mundo, y ahí no dijo nada de Colombia. Que yo sepa, revisé el texto de su discurso y no encontré nada sobre Colombia. Cuando se habla de muertos y de tal, y que una situación muy complicada que está viviendo el país. Bueno, entonces miren, les cuento. En medio de la difícil situación que atraviesa Colombia por el descontento, la polarización y el paro nacional, la Conferencia Episcopal del país andino ha publicado 3 comunicados en los que presenta la voz oficial de la Iglesia Católica. Les pregunto, ¿ustedes sabían de esos 3 comunicados que han salido en estos días? ¿Lo sabían? No ¿Alguno que sabía. me... Bueno, entonces miren, esto lo escribí anoche, tarde, terminé, casi esta madrugada terminé y envié este artículo.
Bueno, miren, son tres. En el primero, fechado el 27 de abril de 2021, el día anterior al inicio del paro, escriben los obispos. A ver ustedes qué opinan. La conferencia episcopal reconoce. A ver, ¿quién me ayuda a leer lo que está entre comillas, por favor? Una voz distinta que me ayude a leer esto. Cualquiera, por favor. Profe, yo la leo. Dice, Gracias. dame un segundo. ¿Lo La ¿Cómo? agrandamos el texto o ves bien ahí? Un poquito, profe. Agrándalo un poquito. Sí, señora. Un momento, por favor. Ahí está, desde acá. Listo. La conferencia episcopal reconoce la complejidad de la situación actual y reitera que la protesta social pacífica es un legítimo derecho que históricamente se ha ejercido de múltiples formas. No obstante, ante la situación que afrontamos y los perjuicios que pueden derivarse para la salud pública, lo más recomendable es no recurrir a las marchas y concentraciones presenciales. No se trata de postergar la expresión de las necesidades y aspiraciones, sino de encaminarlas por medios acordes con las urgencias que la pandemia nos impone. Prima el derecho fundamental a la vida y es necesario anteponer el deber de cuidar la salud de todos. Comunicado 61 del 27 de abril del 2021. Carla Alexandra, muchas gracias. Les pregunto, miren, el día anterior al paro del 28 de abril, los obispos sacaron un comunicado, que fue este, aquí lo coloco. O sea, yo no estoy diciendo cosas, eso que acaba de leer Carla es este comunicado, ¿no? Del 27 de abril y está la parte que ella leyó, está firmado y tal. Bueno, ellos dicen que no a la protesta, no por el COVID, lo más recomendable es no recurrir a las marchas y concentraciones presenciales. ¿Listo? Entonces, bueno, al final, si alguno quiere tomar la palabra, en cualquier momento dice, profe, pero ¿cómo así? Yo no sabía. O si está de acuerdo, me parece muy bien que lo hayan dicho, si hubieran evitado el vandalismo, no sé qué, alguno el que diga, pues, por favor, ¿qué hubiera pasado? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera hecho la marcha el 28? ¿Quién dice algo, por favor, antes de seguir rápidamente? A Profe, ver, pues creo que en cualquier fecha que se hubiera hecho igual hubieran habido, si así se puede llamar, porque pues para mí no es vandalismo, hubieran habido actos de vandalismo. Entonces, Carla, pues creo, me refiero, sí, no, sí, no, pues lógico, tal vez no hubiera habido vandalismo, pero, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado con la reforma? pues profe, creo que, o sea, o sea, si el pueblo se pronunció así es porque sabemos que la reforma era algo, o bueno, es algo que a todos nos iba a afectar. Y que lo más seguro era que si no se llegaba a esto, o sea, que si no se llegaba a hacer estas marchas, a protestar como tal, pues ya no la tendrían, por decirlo así, y pues perdón la palabra, o sea, no la tendrían más clavada. Entonces, pues me parece Ok. que sí fue algo pues muy necesario. Cuando dicen, mira, cuando dicen, lo más recomendable es no recurrir a las marchas y concentraciones presenciales, sino de encaminarlas por medios acordes con las urgencias que la pandemia nos impone. ¿Ustedes qué creen? ¿Alguno estará de acuerdo con esto que dicen los obispos? Seguramente muchos. Y entonces, ¿qué otros medios acordes ustedes creen se hubieran podido utilizar en lugar de la protesta en las calles? Me gustaría escucharlos, o no les parece interesante lo que estamos hablando. Profe, pues es que no sé tan bien por qué medios podría ser, porque igual, o sea, no es la primera vez que se hace una marcha y el gobierno pues nunca escucha, o sea, o bueno, no pone cuidado. Es muy difícil que lo hagan hasta que no sienten de verdad que el pueblo está como toca, entonces no ponen el cuidado. Si no ponen cuidado ni siquiera en una marcha presencial donde ya se sabe que hay pues violencia y todo eso, menos lo van a hacer ahorita que casi todo toca virtual. Ok, Carla, bueno, son comentarios, ¿no? Pero en todo caso les cuento, cuando alguno quiere intervenir, me parece que es interesante, me gusta mucho el tema, cuando alguno quiere intervenir, por favor, toma la palabra y nos dice lo que quiera. Profe, no estoy de acuerdo, profe, estoy de acuerdo, etcétera. ¿Y por qué? Este comunicado fue emitido el mismo día que un tribunal administrativo ordenó la suspensión. Como eso sí se sabe a nivel nacional, que este comunicado se conoce, el tribunal administrativo ordenó la suspensión de protestas en el país debido a la tercera ola de la pandemia de COVID-19.
Punto. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Al día siguiente, 28 de abril 2021, muchos colombianos hicieron oídos sordos a la recomendación de los obispos que, entre otras cosas, ustedes no conocían y tal vez gran parte del país tampoco. La prensa no le dio, pues, o no sé, no, porque no se conocía ese comunicado. Se hicieron oídos sordos a la recomendación de los obispos y a la orden judicial, ¿cierto?, que lo prohibía, y salieron masivamente a marchar por las calles contra la reforma tributaria. 2 días más tarde, un nuevo comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia propuso criterios de economía solidaria que deberían tenerse en cuenta para la revisión de la reforma fiscal promovida por el gobierno. Este es el comunicado del día, ya les digo, esto está firmado, miren, aquí está todo en el artículo, el 29 de abril, al día siguiente del primer día de paro, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda a leer, por favor, estos, estos criterios de economía solidaria que proponen los obispos en el segundo comunicado? A ver, rápidamente, compañeros, compañeras. Yo, profe, yo. Sigue, por favor. Es apremiante acercarse a la realidad que estamos viviendo y suscitar un diálogo amplio sobre los puntos de la reforma, para que ésta pueda responder positivamente a situaciones como el desempleo y el subempleo, la falta de recursos básicos para la subsistencia, las limitaciones de los servicios de salud, la pobreza cada vez más generalizada, la inequidad social y la marginación de tantos colombianos. Sí, estaba. Hay que pensar en los obreros, en los campesinos, en los indígenas y afrocolombianos, en los jóvenes, en las familias, en los estudiantes y docentes, en quienes sufren las consecuencias de la violencia que se ha recrudecido en casi todo el territorio nacional. Un momento, Asimismo, espera, tú me ayudas a leer lo que está entre comillas, por favor. Asimismo, presentaron una serie de criterios fundamentales que deberían tenerse en cuenta a la hora de concretar las medidas de una eventual reforma. dentro de una economía solidaria. Entre otros mencionan, sigue por favor, Que se resalte el aspecto ético de la economía, como una corriente que contrarrestre las destructivas prácticas de la corrupción pública y privada, la evasión fiscal y de las llamadas economías ilegales, que se promueva la austeridad en el gasto público y se evidencien efectivos controles, que se sopese la oportunidad de cada medida, teniendo en cuenta que, en este momento, dados los índices de desempleo, de pobreza y de otras limitaciones que han acentuado enormemente por la pandemia, hay medidas tributarias que no harían más que agravar las condiciones de las personas menos favorecidas y acrecentar el número de ellas. concluyen los obispos expresando que En esta coyuntura crítica, el deber es repensar el futuro de nuestra nación y emprender juntos la tarea de realizar un proyecto común para el país. Es una tarea compleja que requiere honestidad y coherencia en el diálogo y en las acciones. bueno, miren, qué bonito, me parece en esto de acuerdo estaremos todos, creo yo. Habla, por ejemplo, de combatir la corrupción pública y privada, la evasión fiscal, de economías ilegales, austeridad en el gasto público, ¿no? Efectivos controles. Dice eh, que se sopese la oportunidad de cada medida, teniendo en cuenta que en este momento, dado los índices de desempleo, de pobreza y de otras limitaciones, se han acentuado enormemente por la pandemia. Miren esa frase tan interesante. Hay medidas tributarias que no harían más que agravar las condiciones de las personas menos favorecidas y acrecentar el número de ellas. Bueno, ese fue el comunicado. El primero decía que recomendaba que, aunque la marcha era, perdón, las protestas son válidas, recomendaban no hacerlo por la situación de COVID, de la tercera hora del COVID. Ahora están diciendo en el segundo comunicado, proponen, ¿cierto?, que se revise, que tengan en cuenta esos principios de economía solidaria para en, tomar cualquier decisión respecto de una eventual reforma tributaria. Bueno, vamos a ver qué sigue. Luego salió otro comunicado, miren. Este salió el 4 de mayo. Esto es de esta semana que está terminando. Vamos a ver qué dice.
El tercer comunicado fue publicado el 4 de mayo de 2021. En ese momento, la protesta social continuó pidiendo el archivo definitivo del proyecto de reforma tributaria y presentando los demás puntos del pliego de peticiones del paro nacional. Como saben, el paro nacional no se reduce, y más ahora, a la reforma tributaria. No es solo eso. En el tercer comunicado, los obispos piden que cese la violencia y se avance en la reconciliación nacional. ¿Quién me ayuda a leer este apartado del tercer comunicado, por favor? Expresamos de nuevo que la protesta pacífica es un derecho y una alternativa válida para lograr respuestas a las necesidades y reclamos sociales, y que en el momento actual el ejercicio de este derecho debe tener en cuenta la grave emergencia sanitaria que estamos viviendo por cuenta de la pandemia del COVID-19. Un segundo, gracias Lilian, un segundo y continúas. Dice, miren, dice la protesta pacífica es un derecho, pero vuelven a decir y que en el momento actual ese ejercicio debe tener en cuenta, ¿cierto? Siempre piden mucha responsabilidad al momento de marchar por los problemas de contagio que se puedan derivar. Sigue, por favor. Reafirmamos que la violencia, el vandalismo, las agresiones, el abuso de la fuerza y el caos social no solucionan nada, pues solo traen consigo sufrimiento y muerte, especialmente a los más pobres, además de deslegitimar y hacer cuestionable cualquier protesta social. Hacemos este llamado urgente y clamoroso, que se detenga, por el bien de todos, la espiral de violencia y el círculo de muerte que se están impulsando. Es momento de emprender juntos la tarea de generar un modelo de desarrollo humano integral. Insistimos en la imperante necesidad de avanzar hacia la reconciliación nacional y hacia la paz, con la participación y los esfuerzos de todos los ciudadanos, sin perder de vista que es un camino arduo que requiere valentía y perseverancia. Convocamos a las comunidades católicas a una jornada de oración en las parroquias el próximo 7 de mayo, primer viernes de mes, dedicado al corazón de Jesús, pues la paz es un don de Dios y una tarea nuestra. Pidamos, por tanto, la reconciliación del pueblo colombiano y la gracia de afianzarnos en la justicia, en la libertad y en la solidaridad fraterna. Ok, Lilian, ese es muchas gracias. Comunicado 63. Son los 61, 62, 63 son los que se han referido a la actual crisis que vive el país. Y es del 4 de mayo, es de esta semana. Bueno, yo resaltaría de lo que y te agradezco y a los que han leído. Por ejemplo, acá dice, miren, este detalle. Pues la paz es un don de Dios, por eso pedimos en la oración la paz. ¿Cierto? El milagro, como decía el compañero, que llegará un periodo excelente, ojalá llegue, y ojalá, esa expresión, ojalá significa quiera Dios, ¿no? Que llegue esa paz. Pero, y esa ahí es importantísima, la paz es un don de Dios y una tarea nuestra. Están diciendo que no se puede limitar a la oración. De parte nuestra nos toca sí orar, pero nos toca realizar acciones que conduzcan a la búsqueda de la paz. Por ejemplo, esta que dice acá. Hacemos este llamado urgente y clamoroso que se detenga por el bien de todos la espiral de violencia, o que todos queremos eso, y el círculo de muerte que se detenga, que se están impulsando. Es momento de emprender juntos la tarea de generar un modelo de desarrollo humano integral. Una tarea grande, ¿cierto? Desarrollo humano integral. Bueno, qué parte y agradezco. Bueno, resulta que, a ver, miremos acá qué sigue. Este es un comunicado que hubo de los obispos latinoamericanos, del CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, ¿no? Y le envían al presidente de la conferencia episcopal, ahí está todo el documento. A ver, por su parte, el CELAM, estamos viendo qué hizo la Iglesia Católica, que ustedes desconocían, me han dicho, porque casi no se publica esto, lo toca buscar en la página de la conferencia para encontrar los comunicados. Pero miren, hay cosas muy valiosas y seguramente en las otras denominaciones cristianas las hay también, reflexiones muy válidas a las que no se les da propaganda y debería tener más propaganda porque son cosas, no por hacer propaganda, sino para que nos pongan a reflexionar, a pensar, ¿cierto? Por su parte, el CELAM, haciendo eco de este último comunicado del episcopado, se solidarizó con todo el pueblo colombiano a través de una carta dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. En dicha carta, fechada el 6 de mayo de 2020, los directivos del CELAM expresan su apoyo al episcopado y a todo el pueblo colombiano. ¿Quién me ayuda a leer ahora este nuevo comunicado del CELAM?
Como saben, esto ha sido, y que el que quiera, por favor, o la que quiera, esto ha sido una cosa que está en los primeros diarios, en las primeras páginas de los diarios del mundo, lo que está sucediendo en el país. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? No perdamos tiempo, por favor, ayúdenme a leer. Hacemos nuestro el dolor del pueblo colombiano, que ha hecho tantos esfuerzos por alcanzar la reconciliación y la paz nacional. Los apoyamos en su propósito valiente de ser los artesanos de la paz, la esperanza y la reconciliación, abriendo canales para el diálogo social y la construcción de consensos que apunten al bien común. Gracias por los múltiples esfuerzos que realizan como pastores, caminando con el pueblo, junto con los sacerdotes, las religiosas y los religiosos, las laicas y los laicos del país, para garantizar la cultura del cuidado y del encuentro, el respeto a la vida y la garantía de corredores humanitarios que permitan el acceso a los bienes esenciales, sobre todo a los más vulnerables, a los empobrecidos y a quienes requieren atención médica sin dilación. Celán, 6 de mayo de 2021. Muchas gracias, Lilian Joana, de nuevo. Mire lo que dice acá. Dice, gracias por los múltiples esfuerzos que realizan como pastores, ¿no? Para garantizar la cultura del cuidado, tal. Bueno, dice, el respeto a la vida, la garantía de corredores humanitarios que permitan el acceso. Bueno, entonces, listo. En eso, es verdad, algunos obispos se han manifestado, por ejemplo, el obispo de Popayán, el arzobispo, no, el obispo de Pasto sacó un comunicado y a otros se lo han hecho también a modo personal, ¿listo? Pero estos comunicados son de la institución como tal. A propósito de esos esfuerzos que adelantan los obispos para contribuir, eso ya lo escribí yo. A propósito de esos esfuerzos que adelantan los obispos para contribuir al diálogo nacional entre el gobierno nacional, ahí se me fue nacional, y los líderes del paro, el portal de la Conferencia Episcopal de Internet informa que el 30 de abril 2021, esto es citado textualmente, con la finalidad de propiciar un espacio de escucha recíproca en el contexto del debate nacional por la propuesta de reforma tributaria planteada por el gobierno nacional, se realizó una reunión virtual. Por ejemplo, no sabíamos que existiera eso, entre directivos de la Conferencia Episcopal de Colombia y representantes de las organizaciones que integran el Comité Nacional del Paro. Allí aparecen los nombres de los que intervinieron, de todos los principales sindicatos del país. Los representantes del episcopado colombiano se comprometieron, mire lo que subrayé, a seguir prestando sus buenos oficios para avanzar en el diálogo de las fuerzas vivas del país. ¿Cierto? O sea, no solamente pidamos oración, sino que ellos dicen que prestan sus buenos oficios para avanzar en el diálogo de las fuerzas vivas del país, lo cual, sin darle lugar a duda, contribuirá a la construcción de una sociedad colombiana más justa, solidaria y en paz, que en teoría todos queremos, ¿cierto? Bueno, ¿qué digo yo? No obstante una eventual mediación del episcopado en una negociación entre los líderes del paro y el gobierno nacional, mire lo que veo analizando los tres comunicados, no se expresa tácitamente, o sea, explícitamente no está en ninguno, no mencionan en ningún apartado instituciones y tampoco dicen de la mediación del episcopado, no se habla como tal de mediación. En esos comunicados no mencionan en ningún apartado instituciones, ¿cierto? No se habla de ni personas particulares, se habla en general, implicadas directamente en las conversaciones. Conversaciones que jóvenes y líderes de todos los sectores continúan pidiendo a gritos en las calles del país. Los comunicados son generales, sin destinatarios concretos. Es lo que yo veo al comparar los tres comunicados. Y me gustaría enseguida escucharlos. Bueno, esta foto apareció en el periódico del Vaticano. Parece el día de ayer aparece esta fotografía. El periódico se llama El Observador Romano, el Observatore Romano. Bueno, en 10 días que lleva el paro nacional en Colombia con un alto saldo de posibles víctimas, porque siempre que aparecen noticias dicen que están averiguando si son del paro, si se deben a la protesta o si son por otros motivos, sorprende. Claro que a algunos es mucho atrevido colocar esto, pero pues a mí por lo menos sorprende
que el Papa Francisco no se haya referido todavía en un comunicado oficial al conflicto, teniendo en cuenta todo lo que está pasando, que vive el país andino al que visitó en 2017, a los pocos meses del acuerdo de paz firmado entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP. Entonces me fui a revisar también qué dice el periódico del Vaticano. En el Observatorio Romano, las noticias de la crisis que atraviesa en este momento Colombia han sido escasas y aparecen en páginas internas sin mayor relevancia. Frecuentemente yo reviso, ¿cierto? Miro el periódico y veo, por ejemplo, en Myanmar hay mucha fotografía de otros conflictos que están en el mundo. De Colombia no ha aparecido en primera página. Mire, este es el texto en italiano de lo que aparece en el Observatorio Romano. Eh, Esto fue, ya les muestro, Colombia, otra jornada de paro nacional, violentas protestas en la noche en Bogotá. Bueno, y aquí lo comento. El Diario del Vaticano reporta el 5 de mayo 2021 exclusivamente los destrozos dejados por vándalos. Eso dice en ese texto. ¿Listo? En el texto que está en italiano dice eso. Se refiere solo a los destrozos dejados por los vándalos y a los ataques contra la Policía Nacional que deslegitiman la protesta social. ¿Listo? Entonces ahí también coloco el pantallazo ahí de lo que dice en italiano. Es eso, no dice nada más. ¿Cómo les parece? ¿Quién informa al Vaticano, cierto? ¿Cómo les llegan las noticias? Como lo que pasa aquí también. Hay unos noticieros que solamente miran la noticia desde un punto de vista, ¿cierto? Lógico, pero no miran todas las perspectivas, todas las opiniones. A ver, pero el 7 de mayo, en un artículo más extenso titulado también dentro del diario, dice, Colombia, un descontento con raíces profundas, firmado no por el Papa Francisco, ¿cierto? Ni por ningún obispo, sino por un periodista que llama Fabrizio Peloni, hace una síntesis de la historia del actual conflicto colombiano. El artículo refiere que la pobreza en Colombia aumentó debido en parte a la pandemia del COVID-19. Según el DANE, los pobres en Colombia pasaron de 17.5 millones a 21 millones en 2020. Bueno, les pregunto hasta el momento, ¿cómo les está pareciendo la clase? ¿Les gusta lo que estamos trabajando hoy? Sí, profe, pues asombroso, no tenía ni idea de lo que habían dicho en ese artículo, ¿no? Increíble como, pues, muy similar a los noticieros de acá, ¿no? Que solamente ven la Sí, parte mala y, pues, dirán allá en el Vaticano que, entonces en Colombia, ¿cómo está la cosa, no? Cuando la realidad es otra, ¿no? Los que estamos acá sabemos las cosas. Y información que, aunque según entiendo, el sí. segundo reporte del otro periodista, ese sí ya es Ya un poco más claro, ¿cierto? lo vamos a ver. Miren lo que decía este primero que cuento, miren. Estata una notte decisamente caótica, quella appena trascorsa en la capital colombiana, Bogotá. A conclusión de la séptima jornada de paro nacional, iniciado el 28 de abril pasado por protestar contra la reforma fiscal querida por el presidente Duque, uno dice, una multitud de manifestantes aplicó fuego contra una estación de policía en el barrio La Aurora, al sur de la capital colombiana. Al interno Cherano, al interior, había entre 10 y 15 agentes que lograron escapar a las llamas. 5 de ellos serían de todas formas heridos. eh, es lo que reporta el comandante de la Policía de Bogotá, general Oscar Antonio Gómez. Bueno, y demás, lo que ya les conté. No lo voy a leer todo, pero ahí está en italiano para que vean. Cita a Claudia López y demás. Dice que Claudia López definió como brutal las 22 comisiones. Dice, los demonstrantes después tomaron en la mira otras colocaciones, otras de la policía, vandalizándolas en una acción que la misma alcaldesa de la ciudad, Claudia López, definió como brutal. Bueno, y demás, todo lo que ya. El resumen es ese, muestra solamente los destrozos que dejaron los vándalos. Este fue el que salió en el día de ayer. Colombia, eh, malcontento con Radici Profonde. Ya lo vamos a ver acá. Ese se dice a ver, y esta es la foto que coloco al comienzo del artículo. Escribe Peloni, es descontento. El título de este segundo es Colombia, un descontento con raíces profundas. Bueno, escribe Peloni. A ver quién me ayuda a leer. Está aquí en español, no se preocupen, está aquí en español
lo que está ahí desde acá en comillas, rápidamente, que nos está acabando el tiempo, por favor. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda Eh, rápidamente a leer? La reforma escribe fiscal. Pelón. ¿Sigue? La reforma fiscal retenida al inicio absolutamente necesaria fue retirada el domingo pasado por el mismo Duque, con un aumento previsto de los impuestos, sobre todo por la clase media y para quien gana menos. Encendió la mecha de la indignación popular que hoy parece imparable. La protesta aumenta y la motivación inicial es solo la chispa de la que ha resultado un descontento que en realidad tiene raíces profundas. Y ahora la protesta ya arremete contra los proyectos de reforma sanitaria y laboral, así como contra la modificación del sistema de pensiones. Según Peloni, la policía en muchas circunstancias reprimió literalmente las manifestaciones y llevó a cabo abusos y violencia contra los manifestantes. Por ello recibieron la condena de las Naciones Unidas y de la comunidad ¿Sigue? internacional. La actitud de los agentes antidisturbios en las calles habría alimentado el ímpetu de los manifestantes más conflictivos, quienes, en respuesta, convirtieron la desesperación en brutales actos vandálicos. El diálogo y la reconciliación son los únicos caminos por recorrer. En este sentido, se pronunció también el episcopado colombiano, que para hoy, primer viernes de mes, promocionado un día de oración por la paz en país. Sí, ahí les confieso, ahí lo que hice fue rápidamente, para no demorarme, era en la hora de la mañana. Entonces, Google Traductor y bueno, coloqué rápido allí y pues me pasaron, hay unos errores de redacción. Pero miren, es de donde sale el diálogo y la reconciliación son los únicos caminos por recorrer. Eso lo dijo este señor, este Peloni, en el periódico del Vaticano. Te agradezco mucho la lectura. De este modo, el periódico del Vaticano explica la situación caótica que vive Colombia y de la que los obispos proponen salir con la ayuda de la oración y a través del diálogo nacional. A ver, les pregunto, si el Papa Francisco solamente lee los 3 comunicados que sacó el episcopado, que son los comunicados oficiales, y no lee el artículo de Peloni, ¿qué idea se puede llevar de lo que está pasando en Colombia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan de ya está ya les puse todas las cartas sobre la mesa? Quisiera escucharlos. Seguramente mañana el Papa Francisco dirá algunas cosas en el Ángelus. Ahí sí me sorprendería bastante que no dijera algo sobre Colombia, porque ya se tienen más detalles de lo que está pasando y todo el mundo está hablando de esto. Está encendida Colombia, dice Santiago. Bueno, pero digan por favor algo. Eh, muy corto les pido para que alcancemos a mostrar otro material que tengo aquí para ustedes. Pero díganme entonces qué opinan, cómo la ven. Ahí está. Hemos visto qué han hecho los cristianos, los líderes cristianos que están en el Congreso. Ya vimos los líderes católicos que están en el Congreso, pero que no, eso no funciona como defendiendo la Iglesia Católica, y no cada uno de sus partidos. Y ya vimos qué dicen los obispos, vimos qué dicen los obispos de latinoamericanos y qué dice en el Vaticano. No ha dicho el Papa Francisco. Yo busqué y no dice nada sobre este conflicto del paro todavía. No ha dicho, no sé, pronto esta mañana, pero que yo haya escuchado, no, todavía no. Bueno, ¿qué opinan, por favor? Digan algo. ¿Oscar estará por ahí, Oscar Gómez? Muchachos, compañeros, ¿qué opinan de verdad? A ver, Edward, pero muy corto, por favor, Edward. Profe, Sigue. pues mm, yo la verdad he más bien mantenido silencio hoy porque no tengo ningún tipo de aporte, digamos que no, como usted bien lo dice, eh, hay que, digamos, buscar para encontrar. Y en este momento, digamos que eh, yo no he estado pendiente de lo que ha dicho la iglesia, no he estado pendiente de lo que Edward, dicen de pronto. Señor,
Mira, no, lógico, la mayoría, creo que la mayoría de los que están acá no sabían nada de esto que hemos leído. Por eso es interesante la clase, ¿cierto? Creo. Pero entonces, ya conociendo los tres comunicados, conociendo lo que se ha dicho, lo que está pasando, ¿qué opinas en este momento? Por eso digo, yo pues no conocía nada de eso porque no los había buscado. Y ya después de Eh, haberlos leído aquí en la clase, ¿tienes alguna impresión o todavía no? Pues sí, sin embargo, mm, pues la iglesia, digamos que aunque tiene incidencia dentro de la tendencia social y cultural, y pues digamos que pues, ya no es un actor político tan importante como lo era en otras épocas, ¿no? Seguramente sí se da, aunque no tenga voto, pues sí su voz es bastante escuchada. Yo Eduardo, pienso de que, sí. señor, Pues mira, yo no, pienso de está bien, que, pero por qué, o sea, ¿a qué se deberá y Edward y todos y todas acá, a qué se deberá que la iglesia y los cristianos hayan perdido esa responsabilidad que tienen social de intervenir, de influir muchísimo también en política? ¿Ustedes qué opinan? Profe, con respecto a eso, yo opino que es más que todo por ser tibios, y me perdona por decirle así a su iglesia, pero ahora la gente, tanto iglesias como personas públicas, como cualquier persona que tenga algún seguidor, prefiere como mantenerse al margen de los temas muy controversiales porque tienen tanto seguidores que apoyan el paro en este caso, que apoyan el paro, como seguidores que apoyan el Estado, que apoyan uribistas y todo este tema. Entonces, como que prefieren dejarlo en términos grises y decir, no, pues no apoyamos la violencia y así como discursos muy tibios, entonces no toman parte de ningún lado como para no perder seguidores y como quedar bien con todo el mundo. Me encanta la intervención, Alexis, y chévere que venga de ti la intervención esta porque comentas que no eres católico. ¿Tú qué religión tienes o eres agnóstico? Profe, yo creo en Dios, tengo relación con Dios, pero no me gusta que me tilden de alguna religión. Te salvas. Pues, o sea, en mis creencias soy más cristiano protestante, pero no apoyo la religión cristiana por muchas cosas que, pues, mi papá él estudió teología en una universidad en Miami y uno aprende, cuando uno está más cerca de algo, uno aprende tanto las cosas buenas como las cosas malas. Entonces yo decidí no estar como apegado a esa religión. Entonces, pero sí, o sea, mis creencias van hacia más el cristianismo, pero no voy a iglesia ni nada. Bueno, Alexis, no, me encanta lo de la tibieza. Les cuento, y es lo que hemos hablado todo el tiempo en la clase de cultura católica. Uno imagina, dice, catolicismo como un bloque, y lo que sucede es que no es el tal bloque. Aquí hay de todas las tendencias, como si fuera una política, hay de izquierda, de derecha, de centro, de todo, ¿no? Dentro del catolicismo estoy hablando. Y bien lo que dice Alexis, dentro del catolicismo y dentro del cristianismo hay personas que apoyan a uno o a otro partido, ¿sí? Está bien. Eh, en Latinoamérica, les cuento, ha habido una tradición, anteriormente era muy conservadora en el sentido de mantener el statu quo, de, de estar al lado de la institucionalidad, de no ir a contradecir el gobierno. En el año 1968, de esto vamos a hablar en algunas clases que vienen, vino a Colombia el Papa Pablo VI, tal vez ya hablé de eso. Se reunió unos obispos en Medellín y latinoamericanos, de esos que pasaron hoy también el comunicado ese del CELAM, de esa misma organización, se reúnen en Medellín 15 días
y hacen una opción por los pobres en América Latina. Y comenzó un movimiento fuerte que se llamó teología, ya venía desde antes, pero recién en esos años, la teología de la liberación. Cuando le preguntan no estoy haciendo propaganda, mejor no mencionemos el personaje, un personaje aquí de izquierda que es famoso, le preguntan a usted cuál es su religión, él dice, yo soy de la teología de la liberación. De hecho, muchos en esa época, sacerdotes católicos, eh, promovían en Latinoamérica esa teología de la liberación, y era que la iglesia no se podía quedar solamente en discursos de oremos, 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 solo misa, solo rosario, solo esto, sino eh, hay que hacer. Es como lo que dice el Papa Francisco, recuerdan, al que viene mal no hay que preguntarle si está mal de azúcar, si tiene alto el triglicéridos, no. Si hay que darle de comer, hay que darle de comer primero antes de pasar a lo otro, ¿no? Y en eso se preocupaban. ¿Qué sucedió? Muy bueno, muy interesante, pero eso fue perseguido incluso dentro de la misma Iglesia Católica. Hubo persecución a este tipo de sacerdotes, ¿cierto? Les decían los rojos o así, bueno. Eh, Algunos de ellos optaron por la guerrilla, ¿no? De hecho, por ejemplo, Iván Márquez estuvo en el seminario, ¿cómo les parece? El jefe ahorita de las disidencias del FARC estuvo en el Seminario Mayor de Bogotá, aquí en Bogotá, ¿no? Otros, y vinieron otros curas de otras partes españoles, Manuel Pérez, Domingo Laín y demás. Y, por ejemplo, el padre Camilo Torres, famoso, que fue capellán de la Universidad Nacional y que ya él, seguramente de él he hablado, él se metió en las filas del ELN y murió en uno de los primeros, tal vez en la primera, decían que en la primera batalla, en la primera enfrentamiento en el que participó, murió y quedó como un estandarte pues del ELN y de la guerrilla colombiana. Eh, Ese movimiento fuerte, entonces, ¿qué sucede? Yo les he hablado también de un obispo que se llamó Elmer Cámara en Brasil. Ese obispo decía esta frase y ojalá que la he repetido tal vez 2 o 3 veces acá. Cuando doy de comer a alguien, me dicen que soy santo. Cuando pregunto por qué está en esa situación esa persona, me tildan de comunista, ¿no? Y ese fue un error tal vez también de parte de la misma iglesia y fue llamar comunistas a los sacerdotes que se interesaban en lo social. ¿Qué pasó? Que se volvió entonces, se formaron como dos bloques. Y el que quisiera ayudar en lo social era perseguido, incluso por la misma iglesia. Y así fue durante mucho tiempo. Hasta ahora que ha cambiado eso con el Papa Francisco. Y que muchos que eran teólogos de la liberación ahora son invitados a congresos de la misma iglesia y son invitados. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco quiere promover ese tipo de iglesia, una iglesia en salida, una iglesia que esté preocupada por, no, a ver, no es que la iglesia antes no lo hubiera hecho, sino es que ahora está como más presente, tiene que ser más dedicada a lo social. Por eso sorprende todavía más que el Papa Francisco no haya dicho nada al respecto todavía, o tal vez se está informando bien antes de dar cualquier declaración. Y como ven, las declaraciones que le llegan allá, los comunicados, provienen de una parte y de otra, y él tiene que tomar distancia para poder pensar y poder decir algo. Bueno, eso les cuento. Eh, Creo que aquí hay un error, y es que cualquier sacerdote, cualquier religioso, cualquier persona que se dedique a lo social, no, y que incluso es tachado, incluso que no sea religioso, incluso es tachado de comunista. Y no necesariamente es así. Uno escucha discursos de la derecha aquí en Colombia y termina diciendo, el otro día un expresidente, recuerda, en CNN dijo, hay que pelear contra el comunismo, pero es que una cosa sí es el comunismo y otra es la ayuda al pueblo, la ayuda a las personas necesitadas. Entonces, ¿qué? ¿No? Y entonces no se puede ayudar a nadie porque ya se es tildado de comunista. Pues les quiero contar para terminar la historia de un obispo. ¿Ustedes han escuchado hablar de Óscar Arnulfo Romero? ¿Alguno que me diga, por favor? Óscar Arnulfo Romero. Bueno, les voy a contar de él. Mejor que nos cuente un video para que agilicemos. Ah, bueno, y les adelanto.
después de esta clase, a la 1 de la tarde, yo creo que vamos a terminar un poquito antes hoy, tengo una clase que se titula Cultura de la Paz y Desarrollo Humano. Sé que ustedes pueden tener tal vez clases de otras materias, pero los quiero invitar. Voy a enviarles el link. La clase la vamos a hacer por Zoom, es de la Universidad Católica, pero hay un invitado hoy que es el exdirector de Medicina Legal Nacional, doctor Carlos Eduardo Valdés. Nos va a acompañar hoy y va a hablar en la clase acerca de cómo va el proceso de paz, en qué van los acuerdos, en qué va la implementación de los acuerdos. Será a la 1 de la tarde, los que estén interesados. ¿Será que alguno de ustedes puede conectarse con esa clase, por favor? ¿Qué dicen? La clase inicia a la 1, es de 3 horas, pero pues al menos un rato escuchar qué dice este señor que fue director de Medicina Legal Nacional, que fue el anterior, ¿cierto? Con la anterior fiscal. Es cuando estaba Vivian Morales de fiscal, él fue, y al comienzo del fiscal Martínez también fue el, el director de Medicina Legal. ¿Alguno de ustedes estaría interesado de pronto pudiera participar? Al menos un rato. Bueno, No, profe, ahorita tengo clase. Justo ok, a la hora. Alexis. Pero bueno, les dejo la inquietud. Yo les voy a enviar el link. Si están interesados, allí pueden entrar. Ok, vamos a compartir el video de Óscar Arnulfo Romero. Un momento. Él fue obispo en El Salvador. ¿Listo? No voy a pasar todo. Después, si gustan, o en otra clase lo profundizamos un poco más. Miren lo que sucede. Era una guerra civil también en El Salvador. Y este obispo, no la Conferencia Episcopal de El Salvador, sino él, a título personal, pero hoy en día es el santo San Óscar Arnulfo Romero. Fue asesinado celebrando la misa. No por haberlo matado el día de la misa, sino porque se dedicó a predicar en contra de lo que no veía bien en su país y terminó siendo asesinado. Y ahora es santo, declarado santo por el Papa Francisco. Y yo creo que sería muy bueno en la clase de hoy pedirle a San Óscar Arnulfo Romero que interceda por nuestro país, que mueva a los líderes a hacer lo que tienen que hacer y que nos ayude a reconciliarnos y a llegar a a un pacto mejor, un pacto social, ¿verdad? A unos acuerdos, a una negociación justa. Bueno, aquí va. Un momento, a ver, coloquémoslo desde acá. Después de que habían muerto alrededor de... Durante la década de los 70, El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, empezó a dar los primeros pasos que finalmente lo llevaron a una guerra civil entre fuerzas guerrilleras de oposición y las Fuerzas Armadas del Estado. El 16 de enero de 1992 se firmó la paz, después de que habían muerto alrededor de 100.000 salvadoreños. El Salvador tuvo una guerra, y esta es su historia. Conflicto armado en El Salvador. Creo que son dos los principales. Uno es que durante las décadas entre el 50 y el 80 se dio una dictadura militar en el sentido de que a pesar de que teníamos elecciones, pues el partido que representaba al sector militar nunca perdía, aunque ganara o perdiera las elecciones. A principios del siglo se constituyó una especie de triple alianza entre las cúpulas militares, las cúpulas económicas y las cúpulas eclesiásticas. Entonces, en aquel momento, las cúpulas militares tomaron, digamos, la gerencia del proyecto y la mantuvieron durante mucho tiempo, hasta el año 1979. En toda América hubo gobiernos militares, porque el ejército en estos países recién
independizados eran los que tenían la presencia en todo el territorio nacional. Donde había un soldado, un guardia, ahí estaba el Estado. Por lo tanto, era la institución más respetada y capaz de poner orden, de mantener en orden la naciente república. Aquí se ha hablado de dictaduras militares. A mi juicio, ese término no calza realmente dentro de lo que fue el desarrollo de mi país. Aquí lo que hubo fue gobiernos militares. Y como todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pues, ¿verdad? Hubo gobiernos de esa época muy buenos, como el del coronel Osorio, ¿verdad? El del coronel Molina también en la parte de desarrollo del país. De hecho, el mismo Maximiliano Hernández Martínez es prácticamente el que inaugura el Estado moderno de El Salvador. Un gobierno que dejó casi en cero la deuda externa del país, ¿verdad? Según dicen los historiadores, uno de los gobiernos más honrados. Si nosotros vemos el país en tiempo de los militares, y hay que ser honesto, porque en esto es bien fácil ser hipócrita, para que todo el mundo le aplauda a uno, el país, en cierto sentido, en el sentido económico y en el sentido incluso de progreso, estaba mejor que ahora. Lógicamente, ¿qué es lo que no había? No había democracia. Entonces, obviamente, los gobiernos encabezados por militares tenían cosas buenas, ¿verdad? Y también tenían cosas malas. Destaco entre lo malo el autoritarismo y el cierre de los espacios políticos, que a veces cobró niveles de represión bastante violenta, ¿no? Y recibió la misma respuesta. Había que precisamente buscar la apertura del régimen a partir de las elecciones. Sí, habían elecciones. Bueno, adelanto un poco, ese es el inicio del video. Y ya para tener factores externos la historia que de en el caso Monseñor El Romero. Salvador jugaron un papel muy importante. Y en eso estaban cuando, ¡pum!, matan a Monseñor Romero. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. La iglesia tuvo distintos momentos. Durante mucho tiempo fue aliada del poder de distintas formas también. En el año 79, como que se formalizan las rupturas de esa alianza histórica que había venido prevaleciendo. Por ejemplo, en el caso de Monseñor Romero, él tomó una actitud pues muy activa, muy proactiva. Me acuerdo yo que se negó a asistir a los actos de toma de posesión del presidente mientras el gobierno no diera señas claras de que se estaba haciendo algo en serio por esclarecer una serie de asesinatos de sacerdotes, monjas. Levantó su voz muy fuerte, muy enérgica y muy clara para denunciar violaciones a los derechos humanos. En conferencia de prensa, el arzobispo manifestó que la Iglesia salvadoreña sostiene las exigencias legítimas de las organizaciones populares de su país. Tras advertir que los medios de comunicación social están controlados por el poder, explicó que la Iglesia se vio obligada a asumir esa misión en sus emisiones religiosas. Monseñor Romero no descartó que si la situación política no mejora en El Salvador, las organizaciones populares recurrirán a la violencia. La Iglesia no podría oponerse en ese caso al movimiento porque la Iglesia no puede ir contra el hecho de que se utilice la violencia cuando no queda otra salida, añadió. Asumió una postura bastante fuerte, siempre tratando de ser honesto con la realidad del pueblo y tratando de comprender poco a poco la lucha del pueblo. Le costó, pero logró salir incluso en defensa de la lucha del pueblo. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Yo no conozco un versículo de la Biblia que lo autorice a uno a mentir. Conozco versículos de la Biblia que lo obligan a uno a decir la verdad. Y eso fue lo que hizo Monseñor Romero siempre. Yo creo que ese es un momento culminante de la historia de la iglesia porque precisamente él es sacrificado porque está diciéndole, soldado no dispare y guerrillero no mates. En nombre de Dios, pues,
y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. La gente quería escuchar ese tipo de voces, ¿verdad? Monseñor Romero fue un hombre que casó con el tiempo, ¿verdad? Si él hubiera aparecido en estos días diciendo a Juana, y le hubiera hecho caso, ¿verdad? O si lo hubiera dicho nuevamente en Costa Rica, pues, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? El problema es que lo dijo en El Salvador en 1979 y 1980. Recuérdese que él un día antes, un domingo antes, en la homilía hizo un planteamiento a los mismos soldados y a los mismos miembros de la Fuerza Armada, pidiéndole que no hicieran caso a los oficiales de nuestro país. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios, una ley inmoral. Nadie tiene que cumplirla. Por eso se dice que hubo intervención de gente de la Fuerza Armada dentro de ese magnicidio. Hay periódicos que han publicado entrevistas con ex miembros de la Fuerza Armada que dicen haber participado, pero los militares no tuvimos nada que ver. La Fuerza Armada no tuvo nada que ver. Yo no creo que haya conocimiento de todo el estamento militar de quién pudo haber hecho eso, pero yo sí creo que alguien de adentro de la institución pudo haber sido quizás el que lo hizo, porque era digamos, los que más estaban siendo criticados por Monseñor Romero. Hoy, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, fue asesinado el arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Se encontraba de pie frente al altar mayor cuando recibió un disparo a la altura del corazón. No fue posible determinar con exactitud las circunstancias del hecho. Algunas versiones recogidas en el lugar del crimen afirmaron que el disparo provino del exterior de la iglesia. El hecho ha causado profunda conmoción en el país y en Centroamérica. La Fuerza Armada condena este repudiable asesinato y tiene ante la ciudadanía el deber de esclarecerlo. Monseñor Romero era un hombre de paz. Quienes han buscado su muerte lo han hecho con el propósito evidente de generar más violencia en nuestro sufrido suelo. Para mí es algo que jamás debió haber ocurrido, nunca. Yo creo que un hombre más un religioso como él no se merecía eso, para empezar. Y segundo, que no hay ninguna justificación para eso. Quisieron justificar su asesinato. Asesinato injustificable. ¿En qué clase de país estamos cuando hasta la máxima autoridad de la iglesia es asesinada de esa manera? Pues mire, solo se oyó un ruido, pero nadie vio a nadie porque como todos estábamos atendiendo al altar. Y seguramente si alguien disparó sería de la parte de atrás, porque nadie vimos nada. Desde el punto de vista de frenar una insurrección, quizá los que lo planearon, porque alguien lo planeó, ¿verdad? Pensaron que si nosotros matamos a un obispo dando misa, el mensaje es: vamos a matar a cualquiera. Yo no me voy a meter en quién dio la orden de matar a quién. Eso para mí es relativamente irrelevante. En el caso, por ejemplo, de Monseñor Romero. Hay una responsabilidad colectiva que obviamente cae en gran parte sobre el líder indiscutido de esa corriente en aquel entonces, que era Roberto Levisón. Empieza un embate de ataques a Levisón y lo atacan de todas formas. Bien, bueno,
Yo les puedo enviar el link para que ustedes me dicen que no conocían la historia de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, San Óscar Arnulfo Romero. Él fue asesinado en 1989. ¿Qué dicen? Y así hubo otro, por ejemplo, Juan Gerardi en Guatemala también. Fue asesinado con una piedra grande en la cabeza, ¿cierto? Bueno, ¿qué opinan? Estos señores obispos, esos dos que los que estoy hablando, Óscar Arnulfo Romero y Juan Gerardi, estuvieron aquí en Colombia, en Medellín, en el año 71, invitados por otro que fue el obispo de Faca, Raúl Zambrano Camader, y otros famosos obispos de esa época, a los que acusaban algunos de comunistas, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, dicen de Monseñor Romero que él nunca leyó a Marx, nunca, solamente leía el Evangelio y quería ayudar a los pobres, ¿cierto? Su intención no era formar el comunismo, pero sí de eso por eso los perseguían. Bueno, ya concluyendo, ¿qué ha quedado? Por favor, una idea de la clase de hoy. La próxima vez continuamos con los temas normales de la clase, pero creo que hemos aprendido también de cultura católica y latinoamericana muchísimo en esta situación que vive el país. ¿Algún comentario muy corto, por favor? Porque como saben, tengo que prepararme para la otra clase. Sí, profesor, yo quisiera hacer un comentario muy corto respecto bueno, relacionándolo un poco con el obispo que acabamos de ver. Yo creo que trayéndolo a personajes significativos en Colombia podríamos, o a mi punto de vista, como un Jaime Garzón, como un Galán, incluso, que son personas que dicen la verdad, o sea, que son valientes y son personas que los necesitamos, sean o no sean religiosos, como líderes, que inspiren de pronto, no tanto creería yo la creencia en Dios en sí, sino que en la creencia de que va a existir o puede existir una mejor sociedad con ayuda de Él, ¿no? Más que propiamente con Él. Muchas Y, gracias. y ya, eso, profesor. Muy bien, Andrés Felipe. Se necesitan personas líderes que ojalá no los maten, ¿cierto? Pero que sean capaces de defender unos ideales, sobre todo los ideales del pueblo, de todo el pueblo colombiano. Ahí están los ricos y los pobres, o sea, el pueblo colombiano no solamente de los pobres, sino que sean bien de toda la sociedad, que no le hagan bien solamente a un grupo, sino a todos. Yo diría, miren, ya he anotado acá, bueno, hubo un obispo colombiano que murió recientemente, también asesinado, Isaías Duarte Cancino, que era el arzobispo de Cali. Y hay otros, han habido otros, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que, miren, el asunto de la religión, ya para concluir, no es solamente rece, 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 ore, rece, ore, no. Sí es necesario, es seguramente lo más importante, pero al lado de la oración y de esperar un milagro, creo que Jesús, antes de predicar, lo primero que hacía era dar de comer o curar a los enfermos. Y lo mismo el pueblo, nosotros necesitamos lo mismo, ¿cierto? Una ayuda primero material también. Y yo diría aquí, de lo que hemos dicho, bueno, la oración fue lo primero. También están bien los mensajes, los comunicados. Ojalá darles mayor eh, propaganda, que se conozcan. Claro que la palabra propaganda es fea, con mayor difusión. Yo diría también el papel de mediación entre los líderes que promueven, por ejemplo, el paro y los líderes del gobierno. Que se note esa mediación, que se vea esa preocupación de líderes religiosos de cualquier denominación para buscar no la pacificación, sino el progreso del país. Y de acuerdo al rol que cada uno tenga, si está en el Senado, si es un senador cristiano, pues que vote en conciencia, no por mantener una coalición nomás, sino en conciencia, o si en caso de que la coalición esté bien, pues que lo haga en conciencia, ¿cierto? En favor del pueblo y no en favor de solamente del partido. Bueno, ¿cómo les ha parecido? Y ya esto es lo que quería comentarles hoy. ¿Les ha parecido interesante? ¿O algún comentario final, por favor? Pues, profe, con respecto a el mal periodismo que se le da a la religión católica, me he dado cuenta que es porque es la que predomina en este país. Por lo general, en países donde el cristianismo es
la religión del país, no sé cómo se dice eso tiene un nombre. Bueno, que o sea, Me la refiero, gran mayoría, sí, de la mayoría. sí, la gran mayoría son cristianos protestantes. En ese país, el periodismo le tira más fuerte al cristianismo protestante que a la religión católica. Entonces, yo creo que es más que todo por el periodismo, más que todo tira es como a la mayoría. Entonces, como aquí es el catolicismo, entonces van a buscar las cosas malas de la religión católica, porque, o sea, yo quedé sorprendido con lo de hace 8 días del Banco de Alimentos que lo llevaba es toda la religión católica, eso yo no lo sabía, no tenía la menor idea que lo manejaba la religión católica. Y con el respecto al paro, profe, yo creo que todo empieza porque la gente no le gusta leer, porque, y los de derecho me ayudarán, todas las personas que se lanzan a la presidencia o a cualquier cargo de Senado, Cámara, todo este tema, tienen que tener un documento con todas las propuestas que quieren hacer en su gobierno. En el gobierno, en ese documento que puso Iván Duque, ahí estaba que quería hacer una reforma tributaria. Y él, pero en las pancartas de él decían más trabajo, menos impuestos. Y todo el mundo se queda es con lo que ve en una pancarta. Y le da pereza leer un documento que no se va a demorar absolutamente nada en leerlo. Y ahí decía que él quería hacer una reforma tributaria. Entonces, estadísticamente aquí habíamos como 25 o 20 personas. Aquí mínimo votaron, como somos más que todo jóvenes, mínimo como 3 4 personas votaron por Iván Duque y más o menos la mitad se ha retractado de ese voto. Entonces, tenemos que leer y no comer cuento de nuestros políticos porque ellos en campaña siempre van a decir que van a apoyar al pueblo y bla, 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 y siempre van a quedar con la cara bonita. Pero por debajo van a pasar ese documento que es el que tienen que cumplir y es lo que en realidad van a cumplir. Entonces, tenemos que conocer más a las personas que estamos apoyando. Alexis, mira, bien, yo respeto tu opinión, sin embargo, pues no, es como se han dado cuenta, yo he tratado de ser muy cuidadoso en las palabras que utilizo y no he mencionado ningún político colombiano en particular. Eh, Bien, me quedo con lo que dices de que hay que leer siempre, leer, incluso para conocer qué hacen nuestras iglesias católica, protestante y demás en favor de las personas. Pero bien, está bien lo de que nos toca informarnos, ¿cierto? Informarnos. Bueno, entonces les agradezco. La próxima vez continuamos con las exposiciones del libro de César Vidal y por favor envíen esta semana su infografía o diapositiva, el mapa conceptual, lo que tenga acerca del artículo Pobreza y Reforma en Marie Dominique Cheny. Les deseo un excelente sábado y domingo, que estén muy bien, ojalá que haya paz en el país, ¿cierto? Que le pidamos a Dios la paz, pero que también desde nuestro oficio, desde nuestro rol, desde nuestra misión, desde nuestro ser, ayudemos a construir la paz, comenzando por casa. Un abrazo, Dios los bendiga. Les voy a enviar el link si alguno está interesado en entrar a la conferencia conversatoria. Gracias, profe. Entonces, que estés muy bien, que tengas feliz fin de semana. Carla, ¿cómo te pareció hoy? Pues, profe, me parece interesante porque igual, o sea, como se ha dicho todo el tiempo, todos tenemos un punto de vista, digamos, distinto y me gustó lo que dijo mi compañero, bueno, ya no recuerdo quién fue lo que dijo, el último que habló ahorita, que nos toca informarnos. Correcto, correcto. Informarnos, Por favor, o sea, en el sentido de leer y todo eso, porque de verdad a veces nosotros o sea, nos pintan el cielo, las estrellas y todo, y nosotros somos muy, o sea, como que lo aceptamos todo sin cuestionar. Carla. Entonces creo que es de informarse, todo esto que está pasando se pudo haber evitado. Mira, Carla, eso se parece como en el amor, ¿cierto? Cuando uno es no sé, al principio pintan de todo y ya pasa un tiempo y después sí. Bueno, listo. Muchas gracias. Por favor, escriban en el chat su nombre completo y el código. Saben que no es obligatorio, hasta hoy hay permiso de la universidad para la protesta, además, no la protesta, para no estar en clase.
porque la protesta sí es un derecho constitucional. Entonces, escríbales, voy a tener en cuenta a los que están, pero no le voy a tener en cuenta, no se no le voy a colocar mala nota a los que no se conectaron hoy. Dios los bendiga, un excelente día, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Feliz día. Igualmente, que estén muy bien. Chao, profe. Hasta luego, muchas gracias.